Saludos, estimada docente. Mi nombre es Nayeli Lisset Castro Maza y presentaré mi propuesta de investigación. Mi propuesta es titulada Relación entre los mecanismos de gobierno corporativo y el riesgo de dificultad financiera en empresas, una propuesta de análisis para el contexto ecuatoriano. Esta investigación surge por la necesidad de comprender cómo las prácticas de gobierno corporativo pueden relacionarse con la estabilidad financiera de las empresas ecuatorianas y contribuir a generar evidencia científica en un contexto donde aún existen pocos estudios sobre este tema en Ecuador. La problemática de esta investigación. Lo que no se ha investigado. Bueno, uno de los principales riesgos para la continuidad de las empresas, especialmente en economías emergentes como Ecuador, donde las condiciones económicas suelen ser más inestables y el acceso al financiamiento es más limitado. La literatura científica demuestra que este riesgo no depende únicamente de variables financieras como la liquidez o la rentabilidad, sino también de factores relacionados con el gobierno corporativo, entre ellos el tamaño del consejo de administración, la independencia de los directores, la dualidad del CEO y la estructura de propiedad. Aunque estos aspectos han sido ampliamente estudiados en otros países, en Ecuador, todavía existe poca evidencia que permita conocer cómo se relacionan con el riesgo de dificultad financiera. Por ello, esta investigación busca aportar evidencia empírica para comprender esta relación dentro del contexto empresarial ecuatoriano. La formulación del problema. Una vez identificado el problema, es importante comprender cuáles fueron las causas y las consecuencias que genera. Las principales causas están relacionadas con la incertidumbre económica, las restricciones para acceder al financiamiento y ciertas debilidades en los mecanismos de gobierno corporativo. Por ejemplo, una limitada independencia del Consejo de Administración, la concentración de poder en la alta dirección o determinadas estructuras de propiedad pueden afectar la supervisión y la toma de decisiones dentro de las empresas. Como consecuencia, las organizaciones pueden presentar dificultades para cumplir oportunamente sus obligaciones financieras y disminuir su sostenibilidad económica y, en casos más críticos, enfrentar procesos de reestructuración, insolvencia o hasta la liquidación. Esta problemática se plantea con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación entre los mecanismos de gobierno corporativo y el riesgo de dificultad financiera en las empresas no financieras en el contexto de una economía emergente como Ecuador? Y de esta pregunta se derivan tres interrogantes específicas. ¿Qué grado de asociación existe entre la estructura del Consejo de Administración y los indicadores de dificultad financiera? ¿Cómo se relaciona la estructura de propiedad con la probabilidad de que una empresa experimente estrés financiero? ¿Y de qué manera las variables financieras tradicionales se correlacionan con el riesgo de dificultad financiera al interactuar con los mecanismos de gobierno corporativo? Ya. Con base en esta problemática, el objetivo general consiste en analizar la relación entre los mecanismos de gobierno corporativo y el riesgo de dificultad financiera en empresas ecuatorianas, con el propósito de generar evidencia empírica sobre cómo las prácticas de gobierno corporativo se vinculan con la fragilidad financiera. Para cumplir este propósito se establecen tres objetivos específicos. El primero es determinar el nivel de riesgo y dificultad financiera mediante el índice de fragilidad de Minsky y el modelo Altman Z-Score. El segundo consiste en caracterizar las empresas considerando su estructura del consejo, estructura de propiedad y su desempeño financiero. Y finalmente, el tercer objetivo que busca analizar la relación entre los mecanismos de gobierno corporativo, los indicadores financieros y el riesgo de dificultad financiera, incorporando además variables empresariales y macroeconómicas.
Ya, esta investigación presenta una justificación de tres perspectivas. Desde el ámbito académico, contribuye a generar evidencia científica sobre una temática poco estudiada en Ecuador y responde a un vacío identificado en la literatura internacional. Y desde el punto de vista metodológico, emplea un enfoque y un análisis correlacional que permite medir objetivamente las variables y determinar el grado de asociación entre ellas. Finalmente, desde la perspectiva práctica, los resultados pueden servir de apoyo para directivos, inversionistas y organismos de control, proporcionando información útil para fortalecer la estabilidad financiera y mejorar la toma de decisiones empresariales. La delimitación de esta investigación tiene como unidad de análisis lo que son las empresas no financieras del Ecuador durante un periodo 2019-2024 y se desarrolla mediante un enfoque cuantitativo y un alcance correlacional. Es importante mencionar que el estudio analiza únicamente asociaciones, correlación entre las variables, sin establecer relaciones de causa ni de efecto. Ya, el marco referencial constituye el sustento científico de esta investigación y está organizada por tres componentes. El primero, el marco teórico, el segundo, marco conceptual y la evidencia empírica. En primer lugar, el marco teórico, que reúne seis teorías que explican la relación entre el gobierno corporativo y el riesgo de dificultad financiera. Estas son la teoría de agencia, que explica los conflictos entre accionistas y directivos. La teoría de señalización que destaca cómo las prácticas de gobierno corporativo transmiten confianza a los inversionistas. La teoría del trade-off que plantea el equilibrio entre los beneficios y los costos de endeudamiento. La teoría del picking order que explica el orden de preferencia en las fuentes de financiamiento y la teoría de los recursos y capacidades que resalta la importancia de los recursos estratégicos para fortalecer el desempeño empresarial y finalmente la teoría del enraizamiento directivo que analiza cómo la concentración de poder en los directivos puede afectar la supervisión y aumentar el riesgo de dificultad financiera. Y segundo, tenemos lo que es el marco conceptual, que define las principales variables de la investigación, entre ellas el gobierno corporativo, la estructura de consejo de administración, la estructura de propiedad, el riesgo de dificultad financiera, los indicadores financieros y las variables macroeconómicas. Incorpora los modelos que permiten medir la fragilidad financiera como el Adman Z-Score y el índice de fragilidad de Minsky, los cuales sirven como base para el análisis de esta investigación. Y finalmente, lo que es la evidencia empírica, que presenta investigaciones internacionales de mercados emergentes y de América Latina que demuestran que variables como la independencia del consejo, la estructura de propiedad, la rentabilidad y el apalancamiento mantienen relación con el riesgo de dificultad financiera. Sin embargo, también se identifican que en Ecuador aún existe una limitada evidencia empírica que analice conjuntamente los mecanismos de gobierno corporativo y la dificultad financiera, lo que constituye la principal brecha de investigación que busca atender esta propuesta. Seguido tenemos lo que son las hipótesis. Eh, la primera propone que existe una correlación significativa entre las características del Consejo de Administración y el riesgo de dificultad financiera. Y la segunda plantea que la estructura de propiedad presenta una asociación negativa con la probabilidad de experimentar dificultades financieras. La tercera establece que los indicadores financieros tradicionales mantienen una correlación significativa con el riesgo de dificultad financiera, considerando la influencia de los mecanismos de gobierno corporativo. En cuanto a la metodología, la investigación tiene un enfoque cuantitativo porque trabaja con variables medibles y obtenidas de fuentes secundarias. Su alcance es descriptivo y correlacional, ya que permite describir primero las características de las variables y posteriormente se analiza el grado de correlación entre ellas. Se utilizan los métodos tanto deductivo y analítico.
Y la unidad de análisis está conformada por empresas no financieras ecuatorianas y la muestra será seleccionada mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. La información provendrá principalmente de lo que son los estados financieros, reportes de gobierno corporativo y registros publicados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Posteriormente se realizará un análisis descriptivo mediante medidas estadísticas y un análisis correlacional utilizando el coeficiente de Pearson para determinar la inestabilidad, la intensidad y dirección de las relaciones entre las variables. Finalmente, los resultados serán comprobados con la evidencia nacional e internacional. Finalmente, la propuesta incorpora un esquema general de la investigación y un cronograma que organiza las actividades desde la revisión bibliográfica, la recopilación y análisis de la información hasta la elaboración y presentación del informe, permitiendo planificar adecuadamente el desarrollo del estudio. En conclusión, esta propuesta busca aportar evidencia científica sobre la relación entre el gobierno corporativo y el riesgo de dificultad financiera en las empresas ecuatorianas, contribuyendo tanto al ámbito académico como al fortalecimiento de la gestión empresarial. Eso sería todo. Muchas gracias.